Hola amigos, este es El Cuarto Camino comentado por una servidora, Aida Pierce. Aquí leeremos los 5 tomos del libro de Maurice Nicoll, comentarios psicológicos sobre las enseñanzas de Gottlieb y Ouspensky. Comenzamos. ¿Qué tal, queridos amigos? Espero que estén súper bien. Aquí nos encontramos nuevamente leyendo el segundo tomo y nos quedamos en la página 248, comentario sobre la conciencia adquirida, inciso número 1. El trabajo nos enseña que todos tenemos una conciencia adquirida y que ésta es diferente en las diferentes personas y naciones, pero que todos tenemos una conciencia real que está oculta. ¿Saben ustedes que la conciencia adquirida se funda en el amor de sí, contrariamente a lo que ocurre con la conciencia real? Voy a volver a leer esto, amigos. ¿Saben ustedes que la conciencia adquirida se funda en el amor de sí, contrariamente a lo que ocurre con la conciencia real? Hablemos sobre la conciencia adquirida. Cada persona tiene una conciencia adquirida diferente de acuerdo con la forma en que fue criada y educada. Supongamos que en virtud de su educación ha llegado a pensar que una persona que lleva botas marrones y sombrero de copa está al margen de la sociedad. Su conciencia adquirida juzgará y usted llamará a esto conciencia moral. Si fuera usted el que lleva botas marrones y un sombrero de copa, su conciencia adquirida sufrirá. Si se encuentra con una persona así, hará lo posible para no tener nada que ver con ella. Echemos una mirada a las diferentes formas de conciencia adquirida que existen hoy en día y que siempre existieron. Es preciso comprender que la conciencia adquirida nos hace dividir las cosas en justas e injustas con arreglo a su naturaleza. Decimos que las botas marrones con sombrero de copa son imposibles. Pero profundicemos esta cuestión. Digamos, por ejemplo, que usted conoce a un hombre muy interesante y que después de haberlo conocido mucho tiempo, advierte de repente que lleva un sombrero de copa y botas marrones. Sus topes se pondrán instantáneamente en acción y en lugar de considerar a dicha persona como es, la tomará como un ejemplo de mal gusto. Hablábamos en una reciente conversación sobre este tema y sobre el enorme peso de la tradición en este punto. La tradición forma en nosotros una conciencia adquirida y esta es una fuerte y esta es más fuerte que el contacto individual con una persona. La tradición hace que usted no sea usted mismo. Tiene en su persona yoes tradicionales que adquirió, que le hacen muy difícil convertirse en una verdadera persona libre de comunicarse con cada uno y de estrechar sus relaciones con la gente. Es posible que crea en su fuero interno que el acuerdo político no es una cosa imprescindible, pero sus yoes tradicionales le impedirán aceptarlo. Son numerosos los ejemplos similares hoy día. Esto significa que su conciencia adquirida, que en este sentido es tradicional, le impide comportarse inteligentemente en su papel de individuo. Luego, su juicio de las cosas es colectivo y no individual. Sacrifica en realidad su juicio individual a la conciencia tradicional. Por esto no es la conciencia real, pero esto no es la conciencia real. Esta es la conciencia adquirida. El hombre se funda en su honor, su tradición, su patriotismo, etc. Y todo esto es conciencia adquirida, algo que le enseñaron a creer. Y tal hombre no es capaz de un pensamiento individual directo respecto de su situación actual. No abandonará su conciencia adquirida, que es diversa en las diversas naciones. Mientras que el trabajo enseña que la conciencia real es la misma en cada hombre y que varía y que a través de ella es posible el acuerdo. Es posible encontrar muchos ejemplos de la acción de la conciencia adquirida ahora y en el futuro. Y son tales que cuesta comprender que la gente pueda ser tan estúpida como para comportarse de la manera como lo hace.
Esa conciencia adquirida impide todo nuevo desarrollo de la raza humana. Para ponerse en contacto con la conciencia real, es menester llegar a ser más consciente de las propias reacciones mecánicas, y esta idea puede llevarse a su extremo límite en lo que concierne a la vida social y otras del mismo tenor. Sin embargo, tras esa infinita confusión adquirida por la tradición, la educación, etc., está la conciencia real, por cuyo medio los hombres pueden entrar en relación unos con otros, una vez que la conciencia adquirida es observada y rechazada. Ahora bien, la conciencia adquirida está siempre vinculada al amor propio. Voy a volver a leer, amigos. Ahora bien, la conciencia adquirida está siempre vinculada al amor propio, que se infla constantemente con todas las formas de la vanidad, del oponer dificultades, del deber, etc., que se fundan en el prestigio, la tradición, el honor, la nacionalidad, etc. El amor propio incita a continuos antagonismos, a la guerra, a la violencia. Por eso, el trabajo hace tanto hincapié en la falsa personalidad, en las cosas inventadas, en la falsa conducta que es llevada en nombre de tantas cosas que en realidad carecen de sentido. Por ejemplo, supongamos que en mi calidad de escocés conozco a un hombre que pertenece históricamente a un clan que siempre ha luchado con mi clan. Conversando los dos nos entendemos muy bien. Lo encuentro inteligente y me gusta hasta que descubro que pertenece a ese maldito clan al que por tradición y honor yo debía aborrecer. Entonces me levanto de la mesa, le arrojo mi vaso de vino en la cara y salgo y me bato a duelo con él. Esto significa que sacrifico mi comprensión individual a mi conciencia adquirida. Esto es desde luego un pecado en el sentido más profundo de la palabra, es decir, no haber dado en el blanco. En lugar de haber visto a dicho hombre individualmente y haberlo comprendido, me dejé dominar por la ceguera, la violencia, y me sacrifiqué a los yoes que pertenecen a mi conciencia adquirida tradicional. En otras palabras, pierdo toda posibilidad de desarrollo individual por medio de mi inteligencia y comprensión. Recientemente leí unas novelas escritas hace un siglo. Me topé con la idea de que una persona que teje merece ser despreciada, mientras que la mujer que se dedica al bordado es bien vista. Adviertan cuidadosamente que tal proceder dará lugar a una conciencia adquirida en una persona educada en aquella época, y que dicha persona puede conocer a una mujer que le gusta mucho y de súbito descubrir que hace labores de punto y entonces no querer saber más nada de ella. ¿Esa conciencia adquirida es la conciencia real? Examinaremos ahora algunos ejemplos. Una persona dice: la palabra de un inglés lo ata. Hipnotiza a la gente haciéndola creer que se puede confiar en todos los ingleses. Si a un inglés se le acusara de no cumplir lo que promete, podría decir: ¿no sabe usted que soy inglés? Todo lo que puedo decir es que tal vez ocurra así, pero si se educa a un hombre en esta idea, no será capaz de ponerse en contacto con su conciencia real, ni tampoco será capaz de ver que muchas veces no está a la altura de la imagen que se forjó de sí mismo en su vida doméstica, en sus votos de matrimonio, etc. A este respecto, permítanme citar el siguiente ejemplo en el que se tiene una clase de conciencia adquirida, desarrollada por las influencias circundantes, ilustrada por la idea de la conciencia deportiva, que es en realidad una conciencia adquirida. El ejemplo es el siguiente. La conciencia de un deportista no le permite hacer trampas en el juego, pero en los asuntos de negocios no tiene tales escrúpulos. Luego tenemos un muy buen ejemplo que nos muestra que la conciencia adquirida se funda en el amor propio y que cuando el amor propio es herido nos sentimos desdichados. Nuestra idea de lo que debemos o no debemos hacer deriva únicamente de lo que queremos que la gente piense de nosotros. Voy a volver a leer esto, amigos. Nuestra idea de lo que debemos o no debemos hacer
deriva únicamente de lo que queremos que la gente piense de nosotros. Nos forjamos imágenes de nosotros mismos y nos ofendemos mucho si los demás no creen en ellas. Creemos que llegar tarde es una cosa horrible, porque no queremos ser como la gente que suele hacerlo, desde el punto de vista de la vanidad en absoluto, a causa de la consideración externa. Sentimos remordimiento de conciencia, si fuimos perezosos, egoístas o no caritativos, o si nos hemos entregado a la ira en público. Al parecer, la conciencia adquirida no da importancia a las cosas que se hacen a solas. La conciencia adquirida siempre halla un justificativo si las cosas no salen bien, si nuestra autoestimación amenaza sentirse disminuida, porque no aguantamos ninguna herida a nuestro amor propio. Esto nos demuestra cómo nuestra conciencia adquirida está conectada con nuestro amor propio, en tanto que la conciencia real muy poco tiene que ver con el amor propio. Sentimos haber hecho el papel de tontos en la sociedad y de este modo haber desinflado nuestro amor propio. Sin embargo, es preciso sentir haber sido tonto y haberse equivocado sin intentar siempre justificarse y regresar al punto donde se estaba antes, socialmente hablando. Una persona suele relacionar su conciencia adquirida con los publicanos y los fariseos que Cristo ataca tan constantemente. Ello se debe a que la conciencia adquirida está volcada únicamente hacia el exterior y solo se es desdichado cuando uno hace externamente el papel de tonto en la opinión de la gente que pertenece al mismo rango social que uno, mientras que la conciencia real está volcada hacia el interior y no tiene por qué ocuparse de la opinión de los demás. Mientras todo salga bien en la vida y ésta sea aplaudida, la conciencia externa no se preocupará, pero la conciencia interna sabrá que uno ha mentido y posiblemente dañado a muchas gentes, por más bien que haya hecho las cosas. Es preciso que todos comprendan que el despertar de la conciencia real carcome poco a poco a la personalidad y ante todo ataca e inquieta a la falsa personalidad y a todas las falsedades, fachadas y apariencias externas que nos hacen gastar tanta fuerza para mantenerlas hasta que el trabajo empiece a disolverlas. Una persona pregunta, ¿es la moda un ejemplo de conciencia adquirida? Pues bien, conteste usted mismo a esta pregunta. ¿Se puede estar en la moda sin estar controlado por la moda? Si obedeciendo a la moda se siente perfectamente, se debe a que no tiene centro de gravedad, sino amor propio, y que la moda hace lo que quiere en usted y en lugar de ser usted quien hace lo que quiere con la moda. La diferencia estriba en lo que la moda le hace a usted y lo que usted hace respecto a la moda. Según mi parecer, esta es una idea importante. Varias personas relacionaron la conciencia adquirida y el amor propio con la consideración interna. Cito un ejemplo. He observado la conciencia adquirida en conexión con la consideración interna, por ejemplo, desear hacer la cosa correcta y cómo la consideración interna significa cuidarse a uno mismo, ha de estar relacionado con el amor propio. Una persona mostró que la conciencia adquirida se funda en el temor. Creo que la conciencia adquirida se funda en el miedo, miedo a las consecuencias, miedo a la pérdida de prestigio, de las posesiones o de la posición, miedo al ostracismo social, miedo a la crítica o al ridículo, miedo a que los otros no piensen bien de uno. Este miedo particular parece relacionarse con el amor propio. Esto es muy justo. La conciencia adquirida se funda en el amor propio y el amor propio se funda en el miedo. El amor propio se orienta exteriormente hacia lo que la gente piensa de uno. Si la gente nos adula, el amor propio se siente satisfecho. Si no lo hace, se siente deprimido. Teme que le hieran su amor propio por no tener en sí base de verdad. El otro día, en el camino, oí la conversación de un campesino que llevaba una gorra peculiar, con orejeras que lo protegían del viento helado. Su mujer le gritaba, «La gente te tomará por un tonto llevando semejante gorra».
Y replicó: me parece que los tontos son ellos, porque no llevan una gorra como la mía. Pues sí, están pasando un frío espantoso. No seguía la moda, sino que la hacía individualmente. Todo el amor propio se funda en el temor a la opinión de los otros. El amor de sí nunca puede ser eliminado completamente en nosotros, tal como lo mostró Cristo en sus palabras: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, el amor de sí y el amor del prójimo deben ser iguales. No se puede evitar sentirse herido a causa del amor propio o satisfecho por algo que se hizo bien debido al amor propio. Ouspensky acostumbraba a decir que si hemos hecho una cosa bien, basta concederle al amor propio un momentito de satisfacción y nada más. Pero que una persona llena de amor propio siempre tiene miedo, y es natural que sea así si se piensa que su centro de gravedad está fuera de ella. Paradójicamente, porque desea ser aplaudido y alabado para su propia satisfacción y no tiene nada interno que pueda sostenerla. Por cierto, un individuo no puede desarrollarse puramente a causa del amor propio, sino hasta tan solo de un amor propio bien adornado y más libre de vanidad, pero que sigue conservando cierto orgullo. He sabido con cuánta frecuencia la gente hace las cosas por amor propio y lo llama individualidad. Por ejemplo, insiste en que está enamorada de alguien y se deja guiar por su amor propio, e inmediatamente después de haber realizado su ambición, todo se derrumba. Es preciso recordar que el amor propio es extraordinariamente empecinado y falto de inteligencia y tiene mucho que ver con la conciencia adquirida, la tradición, los topes, las imágenes, etc. Es decir, se basa en el afán de guardar las apariencias. Pero todo ello nada tiene que ver con la conciencia real, de la cual surge el amor real. Es la imaginación la que desempeña tan importante papel en la desdicha de la vida, como tan a menudo lo enseña el trabajo. Hablaremos brevemente aquí sobre los propósitos surgidos de la conciencia adquirida. El peligro estriba en empeñarse en un propósito que fue hecho por la conciencia adquirida. Tal propósito es equivocado. Un propósito no puede deberse a la conciencia que pertenece al lado adquirido de nosotros mismos, o sea, a la personalidad. Es menester pensar profundamente en lo que esto significa. En el trabajo, un verdadero propósito no tiene nada que ver con la conciencia adquirida que nos dicta toda clase de propósitos irreales. El propósito puede ser correcto, pero su base equivocada. Me gustaría que pensaran, por ejemplo, en hacer un propósito desde la conciencia adquirida y que luego reflexionaran sobre lo que significaría hacer el mismo propósito desde lo que el trabajo enseña. Sabemos que el trabajo toma el lugar de la conciencia real hasta que se produzca el lento despertar de esta última. Si siempre permanecemos aferrados a lo que somos, si nuestra sola idea de mal y bien deriva de nuestras conciencias adquiridas, nuestros propósitos serán a menudo erróneos y nos someteremos a esfuerzos inútiles. La conciencia adquirida puede muy bien aconsejarnos ser más sociables y que nos preocupemos de la salud de las otras personas. Ahora bien, si intentamos hacerlo realmente y hacemos de esto nuestro propósito, que no dará resultado porque no es real y se funde en una cuestión de reputación, de ser bien considerado, un propósito de esta clase atormenta porque no conduce a nada que sea real internamente. Ahora bien, su propósito puede ser el mismo, pero originado en un nivel mucho más profundo. Por ejemplo, sus mejores emociones lo pueden aconsejar y decirle que no sea tan difícil o algo semejante. Esto proviene de la observación de sí y de una comprensión mucho más profunda de la propia situación. La consideración externa debida a la falsa conciencia no tiene nada de común con la consideración externa proveniente de un nivel más profundo. La razón que nos hace hacer una cosa es muy diferente cuando se obra debido a una conciencia adquirida que cuando se obra debido a la conciencia real. Cuando se hace una cosa a causa de la conciencia real, de la conciencia de sí mismo y de lo que uno es, su acción tiende a desarrollar la esencia. Hace comprender a la esencia por qué ciertas cosas son necesarias.
Pero si uno obra debido a la conciencia adquirida por amor a la consideración interna para producir una impresión en la gente que le permite mejorar su situación, entonces no desarrollará la esencia, porque la fuerza neutralizante es muy diferente. Hará entonces las cosas por amor a alguna forma de mérito y no porque se discierne el bien de lo que se está haciendo, por amor a la cosa misma. Quizás sea una persona meritoria, una persona excelente, y sin embargo internamente no es más que una persona ficticia o algo que en la práctica es lo mismo. Todo lo bueno que nuestro lado adquirido ha aprendido por la educación debe ser desalojado de esta base exterior y convertirse en una cosa genuina y sincera que desea vivir, no meramente imitar, que desea ser y no meramente fingir que es. En todo ello hay gran cantidad de sincera observación de sí que requiere mucho tiempo y nuestra sola guía es la acción del trabajo sobre nosotros. Vamos a dejarlo aquí, amigos, porque este es un comentario que lleva como 4 páginas. Entonces vamos a dejarlo aquí en 2 partes, este comentario, y lo vamos a continuar en nuestra siguiente lectura. Amigos, esto es bien importante porque, ay, caray, o sea, es importante de observarlo en uno mismo, es fácilmente observable cuando está uno estudiando este camino en otras personas o en otros tiempos, para ser más preciso, en guerras, ¿no? O cuestiones de señalar con el dedo, ¿no? Otra raza, ¿no? O discriminar, o no comprender una elección sexual. Entonces, todas esas cosas son conciencias adquiridas. Son conciencias que, como dicen aquí al principio en este comentario tan lindo, si nos presentan a una persona, podemos ser empáticas con ella, sentarnos a conversar, empezar a saber que tenemos muchas cosas en común para una amistad, digamos, ¿no? Entonces, de repente, si nos han enseñado que los judíos son nefastos, que los judíos mataron a Cristo, que los judíos estos, que los judíos lo otro, ¿sí? Si al final de una hora de conversación esa persona nos llega a decir, fíjate que yo soy judío, vamos a sufrir un choque, porque va a surgir de inmediato la conciencia adquirida de que te enseñaron desde chiquito que los judíos son nefastos. Fíjate nada más qué tremendo esto. Eso nos pasa bastante. Claro, en proporciones más pequeñas o más grandes, ¿no? Bueno, cuando yo llegué una vez a trabajar a Monterrey, las personas de Monterrey me decían, los defeños, ¿no? Como lo decían antes, los defeños son muy difíciles de tratar, ¿no? Entonces yo decía, oye, a mí no me digas así, a mí dime Aida, ¿no? Yo no creo que ni tú seas monterreyena, ¿no? Como les decían antes, ni que yo sea de Feña y que lleve una marca yo aquí de Feña, ¿no? Yo soy Aida y tienes que conocer a la persona, porque entonces si yo te dijera, eres una coda, ¿verdad? Ya sé que ahorita que nos sentemos a comer vas a hacer una coda. ¿Por qué? Porque sé que eres de Monterrey. ¡Qué absurdo, amigos! Es que piénselo, verdaderamente es de risa. No podemos generalizar. No podemos generalizar. En ningún momento podemos generalizar. Aunque las tablas y las estadísticas y todos nos digan determinada cosa, nunca podemos generalizar. Porque cada persona es diferente. Porque cada persona es un mundo en sí misma. Entonces tenemos que darnos el tiempo y tenemos que darnos la observación de la conciencia real y no adquirida de conocer a esa persona. Entonces esa persona más adelante, ya sea judío, ya sea egipcio, ya sea hindú, ya sea mexicano, ya sea lo que sea, es una mala persona intrínsecamente dentro de ella misma, entonces nos alejamos de ella, pero no por donde haya nacido. Eso verdaderamente es una tontería. Entonces las conciencias adquiridas de todos que las tenemos, ahí las llevamos, yo no me jacto de zafarme de eso, ¿no? Que de repente sacan el prejuicio, inmediatamente sacas el prejuicio por lo adquirido, por lo enseñado. Entonces este comentario es muy hermoso porque si pudiéramos llamar a nuestra ayuda cuando tenemos que tomar una decisión o hablar de alguien o hacer algo
que merezca la pena no implantar un prejuicio a priori, ¿no? Porque ni siquiera conocemos a las personas, ya a los homosexuales, a mí ni me los traigas. Eso es una tontería, es una verdadera tontería mental de una persona pues que no ha madurado, ¿no? Que no ha madurado y que no sabe que cada persona es un mundo. Y así como hay homosexuales maravillosos que se casan, que procrean un hijo o dos o tres, con la mayor sabiduría, con el mayor amor y con la mayor dulzura, así hay heterosexuales que ha llegado el caso de que violan a sus propias hijas. Entonces no podemos juzgar, tenemos que evaluar a la persona, tenemos que conocerla profundamente para en un momento dado, sin crítica, acercarnos a ella o alejarnos a ella, porque también su vida, amigos, pues es su vida, ¿no? Cada quien su vida, ¿no? Pero bueno, ese comentario es bien interesante, amigos. Gracias por acompañarme. Nos vemos en una próxima lectura. Que estén bien.